Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Su nota más o menos, pues, el promedio, cómo le sale en la nota final de las calificaciones, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo están? Ahí está, en silencio. Ah, no. Buenas noches, profe. Yo pensé que estaba Buenas hablando noches, todo profe. como ventríloco. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, con frío, pero bien. Hola, profe, buenas Pero bien. noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Laura. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias a usted. Bien, también. Gracias a Dios. Activamos ya grabación. Por favor, confírmenme que ya la grabación está en progreso. Profe, buenas noches, Fabio López. Ya, por fin me habilitaron el micrófono. Gracias. ¿Listo? Adelante, Fabio. Muy bien, compañeros. Para todos, nuevamente, muy buenas noches. Ignacio, ¿ibas a comentar algo? Buenas noches, qué pena. No, señor. Ok, listo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que cuando iba a responder, se me cayó el wifi y no pude responder la lista. Qué pena. Tranquila, ahora al finalizar la clase, por favor no se vayan a retirar sin tomar asistencia. Muy bien, compañeros, esperemos que estemos todos muy bien. ¿Cómo les fue ahorita con la clase de bocetación? ¿Súper bien? Súper bien. Bastante trabajo, pero bien. Ah, bueno. No importa que sea trabajo, con que estén bien, eso es lo importante. Así que hoy podemos enviar también más presentaciones para hacer en la materia de introducción a la arquitectura. Unas 4 presentaciones por equipo. Aparte que tenemos ¿Listo? a Bagman en el grupo. Sí, hoy lo tenemos ya aquí con nosotros. Ahora sí. Hoy vinieron todos muy pintorescos, digámoslo así. Hoy Y es viernes, creativos profe, con hoy es su... viernes. Ya me estoy dando cuenta. Que es viernes y el profe, cuerpo lo sabe. profe, Bien. ni vida social tenemos. No se preocupen porque a veces los estudiantes de arquitectura tienen poca vida social, a diferencia de otros estudiantes. ¿Ok? Muy bien. Antes de iniciar nuestra sesión de la jornada de hoy, rápidamente consultar. En función a lo que estuvimos comentando al inicio de la sesión de ayer sobre la selección de una obra de un arquitecto, ¿ya tenemos algo en mente? ¿Cada equipo ya ha logrado seleccionar alguna obra? ¿O todavía no? Dice Alejandro que más o menos. ¿Por qué más o menos, Alejandro?
No, por lo que es que nos tocó una arquitecta muy buena, entonces pues estamos ahí dialogando a ver cuál Porque obra todas escogemos. sus obras son muy buenas, seguro. Ciertamente. Pero no, intenten buscar pues la que, a lo mejor la que más puntos gane entre todos. Pero tampoco vayan a tardar mucho tiempo en hacer su deliberación, porque cada segundo que pasa es importante. ¿Ok? José René, ¿ibas a comentar algo? Que vi de pronto tu micrófono activo. ¿No? Bien. ¿Algún otro equipo hasta ahora que haya dicho, profe, si ya nosotros logramos seleccionar la obra o todavía estamos deliberando acerca de la obra del arquitecto? Bien, presumo que estamos todavía deliberando, ¿cierto? Como les decía Alejandro, por favor, no vayan a utilizar mucho tiempo en esa deliberación, porque ya hoy es día viernes y el fin de semana pues, puede ser de provecho para lo que es la investigación y empezar a ir configurando cierta información para esta presentación. ¿Listo? Bien, en la sesión de ayer que estuvimos trabajando, ¿quién nos recuerda? En la sesión de ayer que Trabajamos, estuvimos... adelante Laura, perdona. bueno, la actividad fue escoger bueno, decir como las necesidades que tenía cierta persona, hacer un boceto sobre, bueno, cómo planteamos, cómo desarrollamos o, bueno, resolvemos las necesidades de la persona y, y ya. Y ya. Profesor, Sí, pues va vimos por ahí. ayer Luis Carlos, adelante. cómo la arquitectura resuelve necesidades a los con los proyectos. Exactamente. Ayer hicimos un pequeño ejercicio en la que mi persona se iba a comportar como el cliente. Y yo les di a ustedes una serie de necesidades por equipo. De hecho, fueron las mismas para todos los equipos, pero cada equipo iba a realizar su análisis propio. En la que, pues, decía que una señora vivía con sus 2 hijos, que uno tenía tal gusto, el otro hacía tales actividades, le gustaría pasar más tiempo con su esposo o con su esposa, dependiendo de quién esté hablando. Que de pronto le gustaría tener naturaleza dentro de su casa, que le gusta mucho la iluminación, etcétera, etcétera. Y pues cada equipo intentó realizar una pequeña propuesta, en algunos casos un poco hablada, en otros casos acompañaron con algún gráfico, con cualquiera de las dos respuestas está bien. ¿Listo? Porque es simplemente como un pequeño ejercicio creativo, rápido, dinámico, como para poder activar, poner en funcionamiento nuestras mentes. Y me pareció excelente, pues la respuesta que cada equipo dio. Creamos ayer una sala en Google Meet y pues mi persona iba de chismoso entrando en cada sala para ver cómo estaban conversando, a ver la discusión. Y en Profesor, todos los 7 escenarios que teníamos ahí estaba todo bastante muy bien. Y de verdad que nuevamente felicito siempre el trabajo porque cada vez que hacemos una actividad grupal, todas las personas de cada equipo siempre se aprecian muy dispuestas a querer realizar una producción y eso es muy valioso dentro de cualquier actividad educativa que hagamos. Bien, antes de iniciar nuestra temática de hoy, comentar rápidamente que ya elaboré el instructivo para guiarnos en cuanto a la presentación que vamos a mostrar el próximo martes con cada uno de los tópicos, cómo vamos a ordenar la información, cuál va a ser el número máximo de diapositivas, toda esta información. ¿Listo? Pero lo vemos al final de la clase para no meterlo ahorita y que no se nos consuma tanto tiempo. Sin embargo, para nuestra jornada de hoy sí nos tocaría ver la presentación completa. Intentaremos que sea así, tampoco lo vamos a presionar, de las partes de la arquitectura. Entonces, en este momento yo voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, que ya podamos estar viendo la presentación.
¿Sí? Gracias, Alejandro. Muy bien. Señor, ya. Excelente. Sí, señor. Gracias. Ok. Tenemos entonces por acá la presentación, pues es de la sesión de ayer y la sesión de hoy. Sesiones 16 y 17. ¿Cuáles de pronto son acá los objetivos para nuestra sesión del día de hoy? Identificar las principales partes que componen la arquitectura mediante las funciones que cumplen dentro de la... Definir de una forma pues bastante concreta las funciones arquitectónicas principales reconocibles en la arquitectura, como lo son, la función técnica, la función social, la función de utilidad, la estética. En tanto, partes independientes que pertenecen a un todo armónico. ¿Listos? Estas vendrían siendo pues la temática del contenido de nuestra sesión de hoy. Comencemos hablando, como hemos hecho en las presentaciones anteriores, con una breve introducción o con un preámbulo a nuestra sesión del día de hoy. Dice por acá: a lo largo de nuestras sesiones hemos visto diferentes aspectos que están vinculados con el hecho arquitectónico. Ideas, símbolos, significados, etapas en cómo se va construyendo algo, la formación profesional de un arquitecto, entre otras cosas. En este sentido, ya se ha visto que la arquitectura posee cierto grado de complejidad. Creo que hemos podido llegar a esa conclusión a lo largo de todas nuestras sesiones, que la arquitectura pues no es algo que sea pues tan sencillo, porque intervienen toda una serie de elementos, de necesidades, de requerimientos que por mucho que nosotros digamos, no, es que a lo mejor esto no es tan importante, no estaremos completamente en lo cierto. ¿Listo? Es una producción, honestamente, de una alta complejidad, porque son diferentes enfoques que tenemos que estar muy pendientes para que nada se nos vaya a pasar. Que a la larga ellos tendrán influencia en el proyecto terminado y por ende en la persona que usará dicha arquitectura. Es por ello que resulta importante poder identificar cuáles son las partes que componen la arquitectura en sí, para poder, de esa manera, ese todo complejo que es la arquitectura, lo podamos abordar desde sus partes más simples. ¿Listo? A veces sucede algo, y yo se los comento también cuando estoy con las clases de AutoCAD, ya sea con los de arquitectura o con los de ingeniería industrial. A veces yo suministro un ejercicio. Y al principio, ese ejercicio parece no tener ni pies ni cabeza. Parece ser muy complejo a primera vista, pero la primera instrucción que yo siempre les intento hacer saber a estos compañeros es: vamos a intentar poder subdividir, poder separar todo este elemento que se ve complejo en partes más simples que ya hayamos estudiado previamente, para entonces poder solucionar cualquier problema de dibujo que se nos esté presentando. Y eso también lo podemos hacer nosotros en la arquitectura. Esos elementos que a lo mejor vienen siendo tan complejos o tantas cosas juntas, a lo mejor no me deja ver con claridad cada elemento. ¿Qué nos toca a nosotros? Empezar a separar poquito a poco cada parte por separado, enfocarnos o intentar resolver cada una, y luego desde una propuesta armónica, creativa, intentar volver a conjugar cada una de esas partes que hemos separado previamente. Al mismo tiempo, estas partes que componen la arquitectura pueden ser abordadas por medio de la función que cumplen en ella. Entonces, preguntamos a todo el grupo: ¿cuáles serían para ustedes las funciones que cumple o las partes que puede tener la arquitectura? ¿Qué respuesta podríamos dar? ¿Cuáles serían para nosotros las funciones que cumple la arquitectura, o cuáles podrían ser las partes que tiene la arquitectura? Tengo por aquí a Laura. Adelante, Laura, por favor. Adelante, Laura. Creo que
pues volvemos al tema de que la arquitectura cumple una necesidad. Ujú. Y bueno, una de las funciones también depende de qué se construya, ¿no? Porque si voy a construir una biblioteca, entonces debe tener estantes, libros, debe prestar cierto servicio al público. Si voy a construir una casa, debe tener habitaciones, baños, cocina. Entonces, creo que las funciones que cumple son dependiendo de la obra que se haga. Ok, es decir, que el problema que va a solucionar, perdón, que la arquitectura siempre es la respuesta del problema que está solucionando. ¿Sí? Excelente. Por ahí aquí vi la mano levantada de otro compañero, de Fabio. Adelante, Fabio, por favor. Profe, pues la funcionalidad de la arquitectura es suplir las necesidades del cliente. Y Ujú. ya dentro de ese requerimiento vienen muchas necesidades y obviamente que la arquitectura que vayamos a hacer nosotros sea funcional al... Ok, me parece bien. Adelante, perdón, que te interrumpí sin querer. No era eso, profe. ¿Listo? Perfecto. Hammer, te veo también con la mano levantada. Cuando dice funciones, ¿qué será? ¿Una función económica, social, Va por ahí también. técnica? Va por ahí, por eso. Hammer, ¿no es peligroso que estés de pronto con el teléfono en la calle? Pregunto. Solamente una pregunta. Estoy en un parque, vengo de un viaje de 2 horas y quiero caminar un poquito. No, es muy seguro, es muy seguro. Ah, bueno, listo. Ok, perfecto. Adelante, prosigue, no te preocupes. Pero por ahí va. ¿Qué podrías decir al respecto según lo que tú creerías ahorita, Hammer? Para ti, ¿cuáles podrían ser las funciones que cumple la arquitectura o cuáles podrían ser las partes que tiene la arquitectura? Pues yo pienso que eso, digamos, en la parte arquitectónica está una parte como técnica, una parte social, una parte ideológica. eh, digamos, eso es lo que se me viene en este momento a la mente. Ok, perfecto. Tengo por aquí también a otro compañero, a Juan Román. Adelante, Juan, por favor. Profe, para mí la arquitectura viene siendo como la evolución, o sea, si en la arquitectura no se hubiese construido ni casas, no se hubiese construido ni laboratorios, nada, lo que ahorita se viene siendo como las curas de las enfermedades o X razón. Para mí la Ok, arquitectura viene siendo la evolución. ok, pero entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál por lo menos para ti podría ser una función que cumple la arquitectura en algún sitio donde esté emplazado? ¿Qué función para ti de pronto podría cumplir? ¿Qué se te viene a la mente? O lo seguimos pensando un rato y cualquier cosa levantamos la mano otra vez. Bien. Veamos a ver entonces qué aparecen por aquí en las siguientes láminas. Dice por acá, funciones de la arquitectura. A lo largo de las siguientes láminas se buscará dar un paneo sobre aquellas funciones que comprende la arquitectura, intentando identificar el lugar que ocupan dentro de esta. En este orden de ideas, dichas funciones, si bien están relacionadas entre sí, porque al final un proyecto arquitectónico, la arquitectura, todas las partes que lo conjugan deben estar relacionadas entre sí, al mismo tiempo, cada una de ellas suele ser independiente. Comencemos con una primera. Esto está siempre en función a un texto pues, que aparece, creo que aparece más adelante, o lo hemos citado en, perdón, en sesiones anteriores, que se llama Introducción a la Teoría de la Arquitectura. Hay una primera función descrita, creo que lo comentaba ahorita Hammer hace un ratico, que decía la función técnica. Específicamente en nuestro campo de la arquitectura, hablar de técnica refiere a la habilidad de levantar un edificio, que sea capaz de resistirse y resistir los elementos que actuarán en él. Es decir, que una edificación en cierta forma denote solidez, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista perceptible. Pregunta rápida, ya te doy la palabra, Fabio.
Pregunta rápida. ¿Por alguna casualidad ustedes han estado en alguna edificación o en algún sitio en la cual, ya sea desde el punto de vista de afuera, desde una simple percepción visual, o ya estando dentro de la edificación, ustedes hayan percibido que dicha estructura no se sienta sólida, no se sienta resistente, que a ustedes les genere inseguridad? Voy por acá con Fabio. Adelante, Fabio. Te veo la mano levantada. Sí, tengo una construcción al lado de mi casa que, mejor dicho, eso se va a caer. Uy, Cristo, ¿por qué? Porque vamos a ver este panorama. Tenemos 3 columnas atrás con un muro de contención. Ujú. Las 2 al frente de los 2 costados, bueno, más o menos. Y la de la mitad, primero es muy delgadita. Estamos hablando de unas columnas de 20 por 20 y esta quedó como de 15 por 15. Ujú. Después y aparte de todo le mandaron placas, ya le hicieron muros y estamos hablando de un espacio de más o menos 7, 8 metros de frente. Pues, que Dios le dé fortaleza a esa columna del centro porque Dios mío. Yo también esperaría eso, Fabio. Bueno, respecto a las funciones de la arquitectura, me Ujú. parece que deben ser lógicas y coherentes. O sea, Ujú. nosotros vamos a diseñar una edificación, tiene que ser lógica. O sea, no puede uno diseñar algo que a simple vista no tiene forma, no tiene visión, es algo inconstructible, porque Ajá. se daba uno cuenta de que no es precisa, no es concisa. Entonces creo que eso es una de las funciones de nosotros como arquitectos, dar diseños coherentes cuando se vaya a dar un proyecto. Es eso. Que también, creo que también que pueda tener viabilidad de construcción, ¿cierto? Total. Que de pronto un ingeniero estructural puede decir, se ve un poquito compleja, pero sí, creo que sí podemos resolverla porque podemos utilizar ese sistema constructivo, podemos hacer tales y tales cosas y se crea la edificación. Me parece muy bien y creo que eso estaría aquí dentro de la función técnica que cumple la arquitectura. Tengo por acá a Néstor. Adelante, Néstor, por favor. Profe, buenas noches. Yo tengo como una pregunta en cuanto a esta función. Cuéntame. En ese caso no le compete a como a la ingeniería civil, eh, digamos, responder la pregunta si o cómo se va a edificar en cuanto a estructura. En cierta parte sí, pero nosotros como arquitectos también en nuestra mente tendremos que desarrollar cierta capacidad de poder en cierta manera poder llegar a predimensionar una estructura o una edificación. Que de pronto, por ejemplo, veamos la ilustración que está aquí en la pantalla. Profe, Y regáleme un segundito. Tengamos una edificación, por ejemplo, lo que estamos aquí proyectando en la presentación. Y de pronto, ¿cuántos pisos tiene esto? Vamos a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y tiene como una terraza, pongámosle 15 columnas. Las personas que estamos ahorita en el grupo, que tenemos bastante experiencia en el campo de la construcción, al ver una edificación como esta, con las magnitudes que tenemos aquí, aproximadamente, simplemente un estimado, si tuviésemos columnas cuadradas, ¿de cuánto por cuánto estaríamos hablando? Columnas para esta estructura. ¿Cuánto se nos ocurriría? 60 por 80. De pronto 60 por 80, a lo mejor inclusive hasta de 80 por 80, no lo sabemos. También hay que ver cuál va a ser la finalidad de esto, ¿ok? Pero podríamos de pronto manejar eso, ¿listo? A lo que voy con esto es que nosotros, si somos los diseñadores de esta edificación, nuestra mente ya tiene que saber que para la magnitud de esta edificación no puede tener unas columnas de 15 por 15, de 20 por 20, porque creo que no llegaremos ni siquiera al tercer piso cuando mejor esto ya empiece a caerse. Entonces, a lo mejor, si nosotros no tenemos esta noción preliminar de un sistema estructural, va a llegar un ingeniero estructural, que es el que está mucho mayor capacitado para ayudarnos a resolver esta situación, y entonces nos va a decir lo siguiente. Yo voy a rayar por acá en la pantalla.
Ya te doy la palabra a los que están levantando la mano por ahorita. Imaginemos algo así y yo voy a rayar un momentico como si fuera, ¿ok? Entonces imaginemos que nuestra edificación tiene una planta de esta manera. Y aquí puedo tener espacios y aquí tengo cosas, etcétera, etcétera. Imaginemos que esto sea toda la distribución. ¿Listo? Y ustedes como arquitectos dicen, es que no, esta edificación lo que va a tener son puras columnas de 20 por 20 y empiezan a crear columnitas por acá de 20 por 20 que si nosotros observamos una columna de 20 por 20 es algo bastante discreto. Lo más seguro es que no sobresalga lo que es los muros, o podemos de pronto crear muros de 20 centímetros para empotrar las columnas ahí y ser todo más discreto. Perfecto. Pero entonces llega el ingeniero estructural y dice, pero este arquitecto, ¿dónde tiene la cabeza? Que para una estructura como esta necesitamos columnas más grandes. Y entonces viene el ingeniero estructural y empieza a crear sus columnas de 80 por 80, porque obviamente él tiene que responder por la parte estructural a la cual se le ha encomendado. Y resulta que estas columnas de 80 por 80, por donde nosotros lo miremos, va a afectar la estética y los espacios internos en la edificación. Y creo que a nosotros nos ha pasado en muchísimas veces que estamos visitando edificios y tenemos este tipo de ángulos en un espacio, en un recinto. Lo más seguro que si está esquinero es porque por ahí pasa una columna pues bastante grande. Por mucho que de pronto queramos utilizar sistemas estructurales un poco más livianos, como columnas metálicas o columnas de perfiles metálicos, las secciones pues también van a ser más o menos grandecitas por lo que es la envergadura que tiene la edificación. Entonces, cuando el ingeniero estructural empieza a hacer este tipo de ubicaciones de la columna, el arquitecto o la arquitecta empiezan a agarrarse por los cabellos, a darse golpes unos con nosotros, porque dicen, no, ¿cómo tú vas a pretender que nosotros vamos a colocar dentro de un espacio tan estético una columna de 80 por 80? ¿Me doy a entender ahorita con la idea? Sí, señor. Entonces, nosotros como diseñadores, aunque nuestra función no es meternos con la estructura, a menos que hayamos hecho una especialización en cuanto a estructuras, normalmente siempre recurrimos a la ayuda profesional de un ingeniero civil, un ingeniero estructural. Pero nosotros siempre en nuestra mente tiene que existir una noción de precálculo para estas situaciones, para que de antemano ustedes puedan caminar un paso más adelante y que cuando el ingeniero diga, es que sí, ya hice los cálculos de esta edificación y resulta que vamos a necesitar columnas de 80 por 80, pero resulta que dentro del precálculo o el predimensionamiento que ustedes hicieron, ustedes estimaron que las columnas iban a ser más o menos como de 65 o 70 centímetros por 70 centímetros, y lo que hizo el ingeniero fue asentar o hacer un poquito más real esa medida. Pero como ya ustedes tuvieron ese paso por delante, su diseño empezó a considerar las secciones de las columnas y empezaron a crear otros subespacios, empezaron a dar una mejor respuesta, de manera tal que esas columnas no se vean tan grotescas dentro de los espacios internos. Entonces, aunque la respuesta estructural, normalmente le pedimos el favor a un ingeniero que nos ayude con esta solución, nosotros siempre tenemos que caminar un poquito hacia adelante en decir, listo, más o menos para esta edificación, por la cantidad de pisos, por la función, por todo lo que va a llevar, más o menos las columnas deben estar como en 60 por 60, 70 por 70. Perfecto. Veo por aquí con la mano levantada a Hernando. Adelante, Hernando, por favor, coméntanos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues respecto a lo que estamos hablando, pues nosotros también tenemos que tener en cuenta también las distancias, a qué distancias van a ir las columnas, ¿no? Exactamente. Tenemos que tener también en cuenta qué acero vamos a utilizar. Porque recuerda que también los muros divisorios pues ayudan a soportar las cargas, ¿no? En gran parte así pasa. Sí. Entonces,
Yo aquí en el 20 de julio hay una construcción, imagínate, es un área de 4, póngale 450, pero Ajá. le metieron unas columnas de 40 por 40 y no se justifica porque es un área demasiado, no es tan grande. Sí, No es pues eso tan, es prácticamente hablar como una sí, habitación. sí. Y entonces mandaron columnas, una serie de columnas, hemos dicho, como a 2 metros cada columna, y esa es exagerado. Ajá. En Entonces, ese caso, entonces, sobredimensionaron esa edificación claro, o sí. Entonces, o esa habitación. para esa construcción, trabajan unas columnas perfectamente de 20 por 20, quedan bien. Yo también creería esa misma medida. Y con hierro, con acero de media. Ujú. Sí, señor. Yo estoy de acuerdo contigo, Hernando. Eso a veces ocurre. Sin embargo, Sí. utilizando el comentario, la intervención de Hernando, no sabemos si el dueño de esa edificación en su mente está que dentro de 5 años, dentro de 7 años, montarle encima de eso, no lo sé, 3 pisos más. No lo sabemos. A veces hoy en día la gente como que intenta, es que yo quiero, voy a empezar con un solo piso, con el piso número 1, pero yo quiero que dentro de 4 años por lo menos tener aunque sea 3 pisitos más. Porque va a vivir mi hija, porque va a vivir mi hijo, porque va a vivir mi cuñada, va a vivir mi suegra con su perrito, va a estar todo el mundo dentro de esa misma casa. Podría ser. Sin embargo, lo que dice Hernando, a primera instancia es completamente cierto. A veces el sobredimensionamiento tampoco es necesario. Porque si tenemos una edificación de un solo piso que pueda medir 4 por 4, simplemente con columnas de 20 por 20, inclusive puede ir, yo creería, una en cada esquina y creo que no pasa nada. Sí, sí, señor, eso depende también del área que se va a construir, ¿no? Exactamente, así es. Luis Carlos, te veo con la mano levantada, por favor. Profe, pues sí, lo que pasa es que uno como arquitecto, cuando está diseñando, así uno no sea ingeniero, en el diseño tiene que ir implícita la estructura de la edificación, ¿sí? Uno no puede diseñar arbitrariamente, digamos, hacer solo el diseño, bueno, yo lo hago. Cuando uno va diseñando, pues va de una vez como montando la estructura y le va poniendo como lógica a las cosas, ¿sí? Ajá, algo parecido que decía Fabio hace ratito. Sí, dependiendo la altura pues, de la edificación. Ese es el aporte. Exactamente. Imaginemos que nosotros, yo voy a poner un ejemplo muy loco, que resulta que por el sector de Suba van a crear una edificación, una infraestructura así similar a Maloca, lo que está por allá por la 26. ¿Listo? Pero resulta que ahí van a ser todavía mucho mejor. Bueno, yo estoy inventándome el escenario. Y resulta que hay una especie de montaña, un pequeño cerrito, ¿listo? Donde el arquitecto piensa hacer lo siguiente. Quiere montar una columna y encima de esta columna colocar una esfera visitable y que pues aquí adentro, aquí estén las personas paseándose dentro de esta esfera, porque resulta que adentro van a colocar todo un escenario como si fuera el universo y van a hacer las constelaciones y las estrellas y todo eso. ¿Listo? A lo mejor en la mente del arquitecto está con la idea pues que como ninguno. Pero desde el punto de vista estructural, a lo mejor llegar a un ingeniero a decirnos es que así tal cual como tú la quieres, eso no se puede construir. Porque hay que considerar muchos factores, está la parte del terreno, están los sismos, está cómo va a ser el tipo de unión y el soporte de este elemento vertical con toda esta esfera metálica que va a estar por aquí. Y no, definitivamente así no se puede. Entonces de pronto dice el arquitecto, el ingeniero, para poder yo intentar solucionarte esto, pues tendríamos que crear toda una serie de estructuras y soportes por acá que dé la impresión, o perdón, que les dé el correcto soporte a tu edificación. ¿Listo? Entonces de pronto el arquitecto, no es que eso no puede ser así porque eso dañaría completamente el diseño. Entonces a lo mejor el ingeniero va a decir, yo no me voy a meter ahí, porque yo intento darte una solución. Y pues la solución más, pongámosle el término ahorita así, la más lógica, la más funcional y dentro de lo que hasta ahorita se puede construir, es lo que yo te estoy colocando acá.
Entonces el arquitecto se pone con una actitud de que no. Entonces, este tipo de situaciones nosotros siempre podemos preverla cuando en nuestra mente está esta función técnica que nos permita a nosotros también ir un poquito, un paso más hacia allá y que nuestra mente de arquitectos, por mucho que seamos muy creativos, muy ingeniosos, también diseñar con los pies en la tierra. Porque si nos diseñamos con los pies en la tierra, pues nuestras ideas quedarán volando en el aire y nadie las irá a construir. Jonathan, te veo con la mano levantada, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Considero de que lo que estamos o dando a entender o queremos dar a entender es como un juego de roles, ¿sí? Un juego de roles donde se encuentran varios contextos o se ven varios lineamientos, unos presentados hacia el diseño, que son lo que nosotros queremos intentar entender sobre una obra o sobre una edificación, pero también debemos tener en cuenta el rol que va a entrar a jugar un ingeniero. Entonces el ingeniero va a encontrar unas soluciones, ¿sí? Técnicas dadas al diseño que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? En esa situación entra a jugar algo muy importante y es la locación, ¿sí? Porque según la locación va a entrar a jugar la normatividad. Y entonces la normatividad nos va a dar ciertas pautas para poder nosotros empezar a jugar con el tema del diseño, para entregarle al ingeniero, y aquí el ingeniero nos entrega las pautas pues dispuestas o predisponibles a lo que se pueda o no se pueda realizar dentro del terreno. Entonces digamos que viene siendo como un juego de roles entre lo que la actividad es que hace el arquitecto y las actividades que va a hacer la ejecución de la obra, que generalmente lo hace el ingeniero. Exactamente. Normalmente dentro de los diseños, a veces hay un mito urbano que dice que los arquitectos y los ingenieros civiles y estructurales no se la llevan bien. No sé si eso sea completamente cierto o si sea cierto. Pero lo que sí es cierto es que en nuestros diseños, desde el primer momento, desde lo que son las ideas iniciales, nosotros tendríamos que caminar a la par el diseño con la opinión y el criterio de un ingeniero civil o ingeniero estructural. Porque ellos, a la final del cabo, son los que le van a colocar el sello de un aval de decir, es que esta edificación no se va a caer. ¿Por qué? Entenderíamos nosotros que como todo profesional ya está calificado y cualificado para que eso se lleve de tal manera. Entonces, es muy cierto lo que decía ahorita el compañero. Inclusive, qué tipo de terreno estaremos trabajando, si de pronto el terreno es muy arcilloso, es muy húmedo, si estoy haciendo una construcción de pronto en el borde de la playa de Cartagena, si estamos haciendo, perdón, una construcción cerca de un humedal aquí en la ciudad de Bogotá, si estamos de pronto construyendo cerca del desierto de la Tatacoa, donde sea, hay que dar una respuesta que esté consona al entorno. Unos ejemplos o unas ilustraciones acá donde se puede observar en este caso el uso de una estructura o de un sistema estructural, donde se aprecia pues a vista pues bastante limpio, bastante ligero, donde aprovechan toda esta parte de vidrio para que haya esa conexión visual desde la parte interna y externa y viceversa. Como la misma estructura también se empieza a convertir en la misma arquitectura, dando una buena respuesta desde el punto de vista de la función técnica o estructural que presenta una construcción. Y en este caso, creo que en ningún momento pensaría yo, como una opinión muy particular, que el arquitecto o los arquitectos y los ingenieros estructurales estuvieron trabajando cada quien por su lado. Yo creería que no. Yo creería que en este caso, ambos equipos estuvieron muy de la mano, muy a la par, para lograr este tipo de construcciones tan agradables a la vista. La siguiente función que nosotros pudiésemos encontrar dentro de la arquitectura, creo que lo comentaban un par de compañeros al inicio, vendría siendo la función social. Antes de leer propiamente ahí, si estamos tocando este tema de una función social, ¿por qué pensaríamos nosotros que la arquitectura cumple una función social? ¿Por qué? Profe, porque digamos la sociedad siempre ha tenido la necesidad, o sí, la necesidad de un resguardo desde los inicios, que es cuando empezamos a ver las cuevas y todo este tipo de arquitectura. Entonces, desde ahí ya se vuelve algo social.
Ajá, ok, muy bien. Laura, te veo también con la mano levantada, por favor. Creo que tiene una función social porque no podemos crear por crear. Lo que usted decía de la montaña, o sea, decir yo quiero algo ahí en la montaña porque yo lo quise, no porque tiene ciertos factores sociales. Lo mismo que hablábamos en clases anteriores sobre los colegios, que hay que mirar que el colegio no pase por una vía principal, bueno, que la zona sea un poco segura, porque pues tiene ciertos factores sociales con el colegio. Y así sucesivamente, o sea, no solo debemos pensar en nosotros como individuos, sino como sociedad. Ok, me parece muy bien. iPhone de Guillermo. ¿Quién es iPhone de Guillermo? Profe, buenas noches. Yo creería que Buenas noches. básicamente porque la sociedad va a ser el usuario final de los proyectos o de la arquitectura como tal. Siempre va a estar enfocado a suplir las necesidades de la sociedad. Así es. Jonathan. Gracias. Digamos que los elementos que podemos encontrar frente al fenómeno social, ¿sí? Podemos llegar a contemplarlo de que nosotros estamos como arquitectos, diseñamos en función a una necesidad de un ser, ¿sí? Encontrar un espacio disponible o generado para suplir esa necesidad de ese ser. El ser humano, también estamos hablando de generar los ambientes no solo para el ser humano, sino para, digamos, ambientes agradables o diseñados para otra clase de seres como lo pueden ser los animales, ¿sí? Entonces, es como la manipulación o el tratamiento al ecosistema que nosotros tenemos, dándole un mejor hábitat a lo que ya tenemos. Por eso, Excelente. digamos que el Ajá. fenómeno social se comporta, pienso que de esa manera. Perfecto. Gildardo, te veo con la mano levantada. Coméntanos, por favor. Bueno, para mi caso la función social, bueno, puede ser como servir la arquitectura como una morada, como un techo donde vivir, pero también se vuelve ciertas arquitecturas como un estatus. Considero que Podría entre ser. mejor haya una arquitectura, el individuo pues que la habita allí pues hace que genere un estatus social superior a otro tipo de personas. Entonces, lo veo por ese lado. Podría también tener algo de idea de ahí. ¿Listo? Vamos a ver lo que nos dice por acá. Perdón. La arquitectura siempre responde a un fenómeno social, así como también artístico y tecnológico. Responde a circunstancias, a pensamientos, a ideologías que presenta una determinada sociedad. Veamos un momento la ilustración que tenemos alrededor. ¿Qué nos dice por acá esta ilustración? No, creo que no puedo. Ahora sí. Veamos esta ilustración. El título aparece aquí abajito. Es una ciudad amurallada medieval en Alemania. Y aquí está la página web de donde fue tomada la ilustración. De pronto las personas que hayamos visto alguna película medieval, aquellos que de pronto hayan o hayamos leído algún libro de historia medieval o arquitectura medieval, podríamos de pronto más o menos decir cómo era el pensamiento de la época, cómo quienes tenían el poder en ese momento, de poder encontrar una razón de por qué se llegaban a construir este tipo de edificaciones en ese momento. ¿Qué podríamos de pronto pensar en este instante? ¿Cómo pensamos nosotros que pudo haber sido el pensamiento o en qué creía la gente en aquel tiempo de la Edad Media que tuvieron la necesidad de crear todas estas ciudades amuralladas? Pues por lo mismo que vivían en guerra. Protección, sí, Vivían en protección guerra. por seguridad. Por momentos de guerra, por seguridad. Ajá. Las personas de una, vamos a ponerle el nombre de una ciudad o de un pueblo, en aquel tiempo, donde les gustaba o donde preferían ellos
vivir en aquel momento? ¿Por En las fuera de partes. las murallas o dentro de la muralla? Por dentro de las murallas. Dentro. Yo también creería que por dentro, porque había toda una serie de condicionamientos políticos, de pensamiento sociológico también podríamos meterlo, en que una ciudad a lo mejor tarde o temprano podría ser atacada por otra ciudad también, valga la redundancia. Y esa ciudad, en este caso, la que estamos ahorita mostrando en específico, tendría que poder tener la capacidad de poder defenderse o proteger a las personas que viven dentro de estas murallas. Este tipo de estructuras o de ciudades, aunque eso pues lo verán ustedes más adelante cuando estén en sus clases de historia y de urbanismo, pudiésemos empezar a entender de ellas que a lo mejor primeramente estaba la figura del monarca, del rey, que estaba dentro de estas murallas. Casi siempre se llegaba a ubicar en la parte central y luego alrededor de ese gran castillo, de esa gran edificación, se iban a colocar todas las casas más pequeñas que conformaban esta pequeña ciudad. Si nosotros intentamos ponerle un toquecito de psicología, digámoslo de esta manera, al nosotros observar en una ciudad como esta, donde en la parte central está la figura del rey, del monarca o de la persona que dirige la ciudad, y alrededor empiezan a ubicarse las demás casas, toda la población. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué pudiese para nosotros significar eso? Que todo rodea al monarca. En torno Que todo al todo, monarca. que todo está en función a un monarca, podría ser. ¿Qué más? Entre más cerca, Entre más pues, cerca. todo- ¿Perdón? Bueno, ¿quién habla ahí? Círculos de Adelante. protección. Podrían ser Ajá. círculos de protección. De pronto, No, y profe, entre también más cerca del monarca, socioeconómicos. más estatus. Exactamente, más estatus. Podría ser que aquellas casas que estén más cerca de acá puedan tener un estatus social mucho más alto que la gente que vive ya pegadita hacia los bordes. Podría ser eso también. Centralismo. ¿Ok? Centralismo, en la que todo, absolutamente toda la ciudad, gira en función a una persona. Y que es esa persona la que dirige literalmente, vamos a decirlo así, las vidas de absolutamente todos los que viven en esa ciudad. ¿Ok? Todos esos aportes son correctos y son influencias del pensamiento de la época que se reflejan en la arquitectura y en este caso pues también en la parte urbanística de ciudades que tienen ese tipo de respuestas. Entonces, con esto también intentamos mostrar que el pensamiento, todo lo que acontece en un momento específico, también va a tener influencia en la respuesta arquitectónica, en la respuesta urbanística que nosotros como diseñadores vamos a aportar en una ciudad o en una localidad en concreto. Hay una anécdota muy particular de mi persona en la que en algún momento cuando yo vivía en otra ciudad, hubo una gran temporada, y cuando hablo de temporada es varios años, en la que situaciones de inseguridad se vivían en aquella ciudad, muchísimo. Eran unos grandes riesgos que la sociedad en general de la ciudad donde yo vivía en aquel tiempo atravesaba a raíz de los hechos y las personas que generaban esta inseguridad en la ciudad, de los robos, de los hurtos, de a veces de secuestros, de todo ese tipo de situaciones. Llegó un momento en la historia de la arquitectura de esa ciudad que la respuesta arquitectónica de los conjuntos residenciales eran más o menos como esto, como si fuera una especie de ciudad amurallada. Allá le llegaban a llamar villas. Entonces, era un conjunto literalmente cerrado, como una microciudadela, podríamos decirle, donde
Ya desde el momento en que ya yo estoy dentro de mi conjunto, pues habrán sus callecitas internas, está cada una de sus casitas, pero ya las personas cuentan con una sensación de seguridad mucho mayor que aquellas personas que vivían en casas completamente aisladas, donde la mayor protección que había era simplemente el muro que separaba la edificación con la calle exterior, porque a veces llegaban las personas y se saltaban ese muro y entraban a las viviendas y pues hacían estragos. Entonces, dentro de Aquí en la Colombia ciudad, se le llama conjuntos cerrados. conjuntos cerrados, ¿listo? En aquel momento, toda esa estructuración de lo que allá se le llamaban villas, que podemos decir aquí conjuntos cerrados, Condominio. o condominio, fue la tendencia por los próximos, yo creo que fueron más o menos como por los próximos 10 años. Es decir, hubo una década en la historia de la arquitectura de esa ciudad donde casi el 100% de las construcciones eran conjuntos cerrados habitacionales, porque era tal grado de inseguridad que se vivía en una ciudad que la gente optaba por comprar sus viviendas en sitios como esos y ya se sentía obviamente mucho más protegido, más resguardado, tenía su servicio de vigilancia. Las personas podrían dejar a los niños salir a la calle porque era una calle interna, una calle cerrada, sin el riesgo de que vaya a pasar un carro y los vaya a atropellar, de que pueda llegar alguien y les vaya a robar la pelota, o que venga alguna persona inescrupulosa y vaya a querer de pronto raptarlos. ¿Listo? Esa fue la tendencia que hubo en un momento en esa ciudad a raíz de un acontecimiento social que ocurría. Entonces, la arquitectura fue también una respuesta a lo que históricamente se estaba viviendo en esa ciudad. Y normalmente a lo largo de la historia de la arquitectura, ustedes van a poder identificar ese fenómeno social, político, histórico, de todo lo que está pasando, incidiendo en la respuesta de una estructura como tal o de la constitución de una ciudad. Hasta ahorita, compañeros, ¿alguna pregunta, comentario, algún aporte adicional? ¿Cómo vamos hasta ahora? Por este lado, todo bien. Muy bien. Sigamos Muy entonces bien, nosotros todo. por acá. Dice entonces, así pues, esto hace que la arquitectura pertenezca al momento en que ésta se llevó a cabo. Es decir, la arquitectura pertenece o corresponde a un momento histórico específico que es el momento de su construcción. Y esta arquitectura siempre refleja el dinamismo social. Por ejemplo, aquí hay una fotografía. Dice que es una imagen interna de la Catedral de Colonia, una catedral gótica de la Edad Media, donde su construcción está más o menos entre el 1248 y el 1880 en Colonia, Alemania. El artículo pues aparece más abajito, está tomado de la página del National Geographic. Cuando empecemos a ver esa historia de la arquitectura y nos empecemos a meter en esa parte del periodo gótico de la arquitectura, vamos a empezar a darnos cuenta que casi que el 100% de las edificaciones que se realizaban en aquel momento eran iglesias o catedrales. ¿Cuál podría ser para nosotros la justificación de que en aquel momento de la edad, de ese periodo de edad media, las construcciones que se hacían eran prácticamente puras iglesias? ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué creeríamos que eso? Lo que pedía la sociedad. Ok, pero levantamos la mano para que no se nos confundan las voces. ¿Por qué pensamos que ocurría eso así? Gildardo. Bueno, porque en esa época la iglesia era como el eje central que funcionaba como eje político, de toma de decisiones a través de la religión. Entonces, como que al crear estos templos, pues ayudaban a mostrar ese poderío a la sociedad de esa época. Ajá, exactamente. ¿Quién más? Por ahí había escuchado algunas otras voces. ¿Por qué de pronto empezamos a tener esta respuesta dentro de una sociedad en la que todo lo que se estaba construyendo era una iglesia? La iglesia es para suplir, para suplir ¿qué tipo de función? Hernando. Profe, pues en esa época se construía más que todo era por la creencia de la gente. Ajá.
Es decir, que una iglesia ayuda a suplir qué tipo de funciones en una sociedad. Que ayuda a su, o sea, más que todo era como la fe. Ajá, exactamente. Es decir, nos ayuda a poder suplir necesidades de creencias, necesidades espirituales, necesidades de fe. ¿Listo? Había una mano levantada, pero después se arrepintieron. ¿Ok? ¿Quién era? Ignacio. Hola, profe. Profe, Adelante, yo iba a Ignacio. mencionar también lo de la fe, precisamente como también como esa parte celestial y como que llene precisamente esos vacíos existenciales de las personas de una sociedad, yo creería. Ok, perfecto. Ya comento un paréntesis ahorita con respecto a esto. De hecho, los aportes que han dicho ustedes han estado todos muy acertados. Cuando en ese momento histórico todo lo que se empezaba a construir eran iglesias, quiere decir que algo ocurría dentro de la sociedad para decir es que lo que vamos a construir son puras iglesias. Primeramente lo decía Gildardo hace ratico. El poder político y religioso estaba concentrado en la iglesia. Entonces ellos manejaban no solamente la fe, sino que manejaban también decisiones políticas dentro de una sociedad. En aquel momento empezaron a realizarse este conjunto o este grupo de construcciones porque también el tener una catedral en una población, eso le daba estatus a dicha población o a dicha sociedad, porque la iglesia solía traer comercio, cada vez que habían oficios, podrían traer ingresos cuando pedían los diezmos, es decir, tenía también un trasfondo de comercio o mercantilista que va a estar asociado a la función religiosa. De pronto todas las peregrinaciones es que hay que pasar por esta nueva iglesia de Colonia que construyeron en el 1248 antes de poder llegar, no sé, yo voy a inventar, antes de poder llegar a la catedral principal ubicada en tal parte. Entonces, eso también se convertía en un reflejo de lo que estaba pasando. Adicionalmente, en esos momentos de la Edad Media, pues el nivel de educación solamente se concentraba en el poder religioso de la época. Y también, digamos, algunos reyes, poder político, son los que tenían el acceso a lo que era la parte educativa. Es decir, el resto de la población era gente sin estudio. Como era gente sin estudio, había alto grado de probabilidades de, con el discurso, poderla manipular, poniendo de trasfondo la imagen de Dios. Es que tienes que dar el diezmo porque si no Dios te va a castigar y te va a tocar ir el domingo a la Eucaristía a poder pagar tus pecados y tienes que ir de rodillas. Cuando la gente pues no conocía o no había estudiado acerca de lo que era toda esta fe, ellos decían, ah, sí, hay que creerle a ellos porque ellos son los que tienen la primera y la única palabra al respecto. Eso también va por un lado. Desde el punto de vista de la arquitectura, empezamos a tener esa creencia o se empezó a tener esa creencia en el momento en que las edificaciones, específicamente las catedrales, entre más alto se construyeran, más cerca estaban de Dios. Entonces, por eso empezamos a observar catedrales góticas que empiezan a tener unas alturas impresionantes y empezaron a cambiar el sistema constructivo, empezaron a colocar toda esa nervadura, trabajar columnas con arbotantes y contrafuertes para poder soportar los niveles de carga de paredes tan altas, empezaron a utilizar la piedra de otra manera, se dieron cuenta que con ese sistema estructural pudieron abrir más los muros de lo que es de la iglesia. Cuando empezaron a quedar estos muros mucho más abiertos, empezaron a entrar entonces dentro de las construcciones todos los especialistas en el trabajo con vidrio. Y entonces empezaron a crear todos aquellos vitrales que tuvieran la escena, que si de la pasión de Cristo, que si del santo de no sé qué, de tales y tales cosas. Entonces, hay toda una serie de consideraciones sociales, económicas, políticas, religiosas, sociológicas, que inciden en la respuesta que en algún momento específico se le da a una construcción. Hay una, por aquellos que de pronto tengan la curiosidad, hay una novela muy buena
que yo particularmente se las recomiendo, de un escritor británico que se llama Ken Follett. Esta es la novela. Se llama Los Pilares de la Tierra. Por si acaso alguien tenga o le guste de pronto este tipo de lectura. Es una novela ambientada en la Edad Media inglesa. En cuanto a la construcción de las catedrales góticas del momento. Además que tiene otro tipo de cosas que la hacen sumamente interesante. Todo ese movimiento político, todas esas arbitrariedades, cómo sufre la gente más pobre, situaciones de romance entre la gente pública, cosas como esa. Pero cuando, en el momento que a alguien le guste, le dé la curiosidad por leerla, es una novela en la cual literalmente ustedes van a poder meter su mente en el momento histórico de la Edad Media y literalmente van a sentir que ustedes están en ese momento histórico construyendo la catedral. Y van a poder, en la lectura, tal cual imaginarse cómo se realiza una construcción de una iglesia gótica mediante la narración de esta. Es una novela excelente, yo por lo menos para aquellas personas que les guste se la recomiendo. Es una saga. Comienza con esta, tiene 2 tomos más y luego hace un par de años sacaron la precuela de esto, es decir, son 4 libros. Son un poquito gruesos, pero es interesante desde la página número 1 hasta la última, literalmente hablando. Y esta da mucho esa respuesta de todo lo que es el ámbito social y cómo esto influye en las construcciones y en el pensamiento arquitectónico de la época. Dice entonces acá que pues la arquitectura debe leerse a la luz de los hechos y pensamientos de la época. Es decir, cuando nosotros analizamos una construcción, nunca nos podemos desligar de lo que estuvo pasando en aquel momento. No podemos hoy leer, estudiar esta iglesia gótica con el pensamiento nosotros de ahorita, del 2022, donde existe Internet, donde existe el Twitter, el Instagram, y nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo la gente va a creer que entre un techo más alto están más cerca de Dios? Si Dios está en todas partes. Si yo estoy en una casa de un bajito techo, ahí también está Dios. ¿Listo? No podemos analizar o estudiar una edificación de una manera atemporal o anacrónica, porque ahí estaríamos cayendo en un gran error. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros, más preguntas, inquietudes, comentarios al respecto. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Bien. ¿Listo? Excelente. Sigamos con la tercera función, la tercera de 4 funciones que vamos a compartir en la jornada de hoy. La función de la utilidad. En presentaciones anteriores veíamos cómo la arquitectura surge como solución a un problema o necesidad presente en determinada situación o grupo humano. Es aquí cuando hablamos acerca de la utilidad del hecho arquitectónico. Ya lo han comentado muchas veces en las intervenciones que para que la arquitectura tenga su razón de ser, esta tiene que tener un sentido, tiene que dar una solución, tiene que ser útil a algo o a alguien, porque si no, entonces deja de ser simplemente arquitectura. Vemos de pronto unas ilustraciones aquí a la derecha, en la parte de arriba, vemos de pronto un grupo de niños donde pues están como en un acto escolar o están viendo clases, pero observamos que creo que lo que logran es cobijarse bajo un árbol. Y en ese espacio provisto por el árbol, entonces empiezan a ver sus clases. Pero luego encontramos la solución que se le ha podido dar a esta situación que está presentando un grupo humano específico. Ahora ya tenemos un recinto formal diseñado para la función que va a cumplir, que es la enseñanza, donde por mucho que esté soplando, por mucho que esté lloviendo, los niños pueden ver sus clases sin ningún tipo de problema, sin riesgo de que se le mojen los cuadernos, sin riesgo de que de pronto se vuelva un charco dentro del piso y que haya que salir corriendo a nuestras casas. ¿Listo? Entonces, en este caso observamos cómo la arquitectura empieza a dar la respuesta en función a una problemática que está ocurriendo. En este sentido, cuando hablamos de utilidad, estamos haciendo referencia a la forma en la que el edificio satisface la necesidad que está motivando su construcción. Y no solo
que satisfaga una necesidad de hábitat, sino que se haga de manera adecuada. ¿Por qué estamos escribiendo esto de un lado y estamos mostrando otra fotografía un poquito extraña a la derecha? ¿Cuál podría ser la razón? No se está supliendo la necesidad de las personas discapacitadas. Ajá. Es decir, ya te doy la palabra. Creo que alguien había levantado la mano, pero ya la bajó otra vez. Natalia. Sí, profe, pues obviamente ahí no está supliendo ninguna necesidad para la sociedad. Y pasan muchas cosas, pasan muchas embarradas así como en las calles, como la que veíamos ayer. A veces las que vemos en, no sé, en los buses, los Transmilenios, que hay las ramplas pero no sirven, entonces todas esas cosas pasan. Exactamente. Antes de pronto proseguir, ya te doy la palabra, Hernando. Por alguna casualidad, alguno de nosotros tenga en nuestra familia alguna persona en situación de discapacidad, algo así, que tenga que trasladarse o moverse en silla de ruedas. ¿Alguno de nosotros de pronto? Sí, tengo una abuelita que para llevar la misa, a pesar de que es cerca, es un lío por los andenes. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este caso, Carlos? Ya te doy la palabra, Hernando, perdona que te salte. Los andenes no están bien terminados, muchos tienen, como vivo en una zona muy comercial, entonces todas las empresas hicieron sus rampas para ingreso de camiones, dañando el acceso. Entonces, el acceso no, sino la circulación. La circulación, ajá. Entonces uno prefiere llevarla por la vía y hay mucho remache porque también hay colegios, entonces, o sea, es difícil la silla de rueda para ella. Y pues para nosotros que la acompañamos. Exactamente. Nosotros, digamos, en cierta forma somos partícipes de lo que puede de pronto padecer una persona al querer desplazarse cómodamente de un sitio a otro. ¿Ok? Hernando, te veo con la mano levantada hace un ratico. Por favor, coméntanos. Sí, profe. Referente a lo que estamos hablando, pues aquí en Bogotá, me han llamado arquitectos para dar esa cuestión de solucionar. Por ejemplo, en los edificios no existe una rampa para la gente discapacitada o para la gente de la tercera edad. Entonces, se ha tenido que hacer arreglos para solucionar ese problema. Exactamente, así es. En algunas ocasiones, nosotros como diseñadores, a veces eso puede pasar cuando a lo mejor no estamos muy en contacto con alguna persona en una situación similar a esta. De pronto que esté en silla de ruedas, de pronto que a lo mejor haya pasado por alguna operación y haya perdido una pierna y le toque trasladarse en muletas, o de pronto que estemos en contacto con personas mayores, situaciones como esa. Cuando a lo mejor eso no es muy frecuente para nosotros, podemos correr bastante riesgo en que nuestros diseños carezcan de esta parte de la accesibilidad para todas las personas. Para una persona que esté en silla de ruedas, para una persona que a lo mejor le hayan tenido que cortar alguna pierna y se desplace con muletas, o simplemente una persona que haya tenido una fractura reciente y tenga un yeso y se tenga que desplazar también con muletas o con andaderas si es una persona mayor. ¿Ok? Ahí es cuando empieza, por lo menos hablando de ese tema muy puntual, es cuando en los diseños empieza a escucharse los términos, creo que lo habíamos dicho en un par de ocasiones anteriores, de una arquitectura sin barreras, una arquitectura accesible. Es decir, que pueda estar habilitada, podríamos ponerle el nombre, para cualquier tipo de escenario posible. Hubo una vez, en el momento en que yo estaba en la universidad, yo no logré cursar esa materia electiva. En el pensum donde yo estudiaba, habían unas materias que eran electivas, tenían muy poquitos créditos y eran como unas materias complementarias, digámoslo de esa manera. Había una asignatura que se llamaba Arquitectura sin Barreras y era una materia, a mí me hubiese gustado estudiarla, en la que el enfoque de ese curso era sensibilizarnos a nosotros como estudiantes de arquitectura en que
el 100% de las personas de una sociedad no son personas jóvenes, que el 100% de una sociedad no son personas que tienen sus 2 piernas, sus 2 brazos y sus ojos, oídos y todo completo, que el 100% de la sociedad no puede de pronto aventurarse a situaciones específicas dentro de la ciudad. ¿Listo? Intentaba buscar ese tipo de enfoque la materia. Y hubo un ejercicio que una vez yo vi a mis compañeras que lo estaban haciendo, en la que la profesora, que era la que llevaba la materia, ella les vendó a los ojos a la mitad del grupo. Y había otra segunda persona que iba a ser su acompañante. Ellos iban a tener que hacer un recorrido por todo lo que era la Facultad de Arquitectura, con los ojos vendados. Primeramente dejándose guiar por la persona que tenían al lado y solamente intentándose dejar, esas personas que estaban vendadas, dejándose llevar por los instintos, pues los sonidos o por las cosas que pudiesen ir percibiendo con otros sentidos menos la vista. Y al final, cuando ellos hicieron su ejercicio, que yo les llegué a preguntar, porque yo les vi haciendo su actividad, ellas me decían, fue una sensación un poco incómoda porque mi costumbre era obviamente caminar y yo viendo por dónde caminaba y pues resulta que ahorita yo no sabía por dónde estaba caminando, me tenía que dejar llevar por otra persona, tenía que confiar que por donde iba pisando iba a ser una superficie segura, una superficie que no iba a caerme, una superficie que me iba a brindar estabilidad. A raíz de eso, digamos, nosotros pudiésemos, o a raíz de esa anécdota, nosotros pudiésemos intentar hacer un recorrido muy rápido y sin ir muy lejos por los lugares a lo mejor donde transitamos. ¿Qué tipo de acabado suelen ser los andenes o las aceras por donde nosotros los transeúntes caminamos? ¿Cómo suele ser ese tipo de acabado? Concreto. ¿Pero es un concreto vaciado o tiene alguna característica especial? Tiene una característica Eso es especial. asfalto, ¿no? Los andenes nuevos, los que están haciendo, digamos, Ajá. hay unos que tienen pepitas y exactamente dos son para los discapacitados. Los que tienen las rayas es como la guía de ellos. Eso tiene una simbología, todas esas baldosas que se ven. Sí, señor. Pero ya te doy la ¿Eso palabra no a es Carlos. adoquín? Son como unos adoquines, sí, más o menos. ¿Ok? Ya te doy la palabra a Carlos. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa todos los días cada vez que yo tengo que salir. Nada más en un recorrido que eso no suele ser mayor a, yo creería que 200 o 300 metros. Yo tengo que hacer un juego a la suerte por donde yo vaya caminando con respecto a esas losetas o esos adoquines que están en el piso. Porque a muchos de ellos, de pronto puede ser con la lluvia, de pronto por una buena compactación de la arena que está abajo, todas esas losetas empiezan a moverse. No sé si ustedes lo han visto, yo así que a diario vivo eso, cada vez que tengo que caminar al Transmilenio. Entonces, esas losetas, esas baldosas, esos adoquines, por donde uno va caminando, la gran mayoría empieza a moverse. Entonces uno va a pisar algo y el pie de pronto se le va hacia un ladito. Sigue caminando, entonces resulta que es hacia el otro lado. O de pronto creo que estoy pisando algo firme y resulta que abajo es un charco de agua y entonces ahí viene como el gran salpicón dentro de nuestro recorrido hacia un lugar determinado, específicamente cuando llueve. Fabio, te veo con la mano levantada. Ay, sí, profe, tocando ese tema, casualmente ayer en la 15, como con 75 de esas losas, ya en este invierno uno tiene que estar como en el monte. Cuidado donde pisa porque, mejor dicho, unas minas. ¡Pah! Es como una mina. Se me volvió el Exactamente. zapato y el pantalón una porquería y uno se pone a analizar eso. Qué tristeza que haya un gobierno tan flexible por ser decente. Permitir que trabajos como estos tan mediocres y no hagan nada de uno más que de verdad. Así suele ocurrir. ¿Listo? Y Eso no es del gobierno, a es de veces los llega... contratistas deshonestos. A veces eso también pasa con contratistas. Que a veces hay mucha gente que se tapa las cosas, pues por querer cobrar algo, pues listo, cóbrele, yo me das una tajada y yo no digo nada.
A veces pasa así. Y yo me pongo a reflexionar y yo digo, si nosotros que ahorita, gracias a Dios, pues contamos con el sentido de la vista, la audición, tenemos 2 piernas, 2 pies con que podemos caminar, tenemos las 2 manos que si nos trastabillamos podemos arreguindarnos de algo. ¿Cómo puede ser una persona que a lo mejor sea ciega e intente caminar por esa misma parte donde vamos nosotros? ¿Cómo puede ser una persona de 75, 80 años caminando el mismo recorrido? ¿Cómo puede ser una persona en silla de rueda transitando, haciendo el mismo recorrido que a lo mejor yo hago todos los días para ir al Transmilenio, atravesando ese sitio? Entonces, son cosas que siempre deben dejar la reflexión nuestra y decir que todas las soluciones arquitectónicas que nosotros intentemos dar literalmente satisfaga una necesidad, pero que también lo haga de manera adecuada. Yo a veces siempre me digo, ¿por qué si ya se ha tenido tanta, el mismo escenario en casi en toda la ciudad en la que utilizamos ese tipo de acabados para el piso, por qué aún así lo seguimos repitiendo en todas las partes, generando el mismo problema con el paso de los años? No lo sé. ¿Listo? Es una inquietud que siempre me deja a mí ese tipo de situaciones. Rápidamente, Néstor, te veo la mano. Perdón. ¿Sí? Néstor, aunque está mal escrito. Sí, señor. Ajá. Adelante, por favor. Profe, resulta que algún día escuché que no podían sellar todo con concreto. Ajá. Por algún tema de la respiración de la tierra, algo así, como del control de gases que salen de la tierra. Incluso nombraban un adoquín ecológico que tenía huequitos y pues ahí se sembraba algún tipo de césped y eso tiene una función, porque yo también me hago la misma pregunta. Sí. Incluso algún día llegué a pensar, bueno, debe ser que algún político tiene un familiar que es el dueño de la empresa del adoquín. Ya a veces pensaba lo mismo, no te preocupes. Todo es dueño del adoquín, o sea, todo era de adoquín. Ajá. Pero debe tener una función que me gustaría algún día saber el por qué se usa el adoquín. Yo también. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿quién me decía, profe? Profe, pues, es que yo rápidamente, veo que el sistema de ese adoquín es muy bueno. Lo que pasa es que está mal ejecutado. Si algo está siendo negligente, fue cuando confundieron el tema de la autopista con concreto, vieron que es posible en el tema del milenio que se volvió una nada en concreto, y aún así siguieron trabajando con concreto y volvió y se les estallaban las losas. Pues fácil, trabajen con asfalto, pero es que ahí es donde viene el costo-beneficio, porque es que como el asfalto consume menos llantas y el concreto sí. Entonces eso genera más consumo de compra de llantas o de caucho para los vehículos. Sí, es correcto. Sí, ok. Y todo ese trasfondo yo estoy seguro que como dicen uno a veces dice, pues algo de cierto todo eso va a tener. ¿Ok? Y puede que eso ocurra de esa manera. Porque uno dice, oye, porque si ya estamos teniendo el mismo problema, ¿por qué repetir el mismo problema y no buscar una solución mejor, más adecuada a una situación específica que esté ocurriendo? Y a lo mejor, yo no sé, yo no soy constructor, yo no manejo de pronto esa parte tampoco, pero a lo mejor el asfalto puede ser un poquito más económico que el concreto, no lo sé. De pronto necesite una mano de obra menos especializada para el asfalto que para el concreto, no lo sé, podría ser. ¿Listo? Entonces son cosas que siempre a nosotros nos dejan como dando vueltas y pensando a ver de por qué, intentando buscar todos esos porqués. Veamos ahora lo siguiente. Entonces, esto nos da la idea a pensar que toda la arquitectura debe o ha de tener una finalidad o un propósito. Y construir un proyecto que no hace falta es literalmente una pérdida de tiempo. Es decir, cuando todo proyecto se construye es porque tiene una finalidad, un propósito específico de una necesidad a cumplir. No es de pronto, es que yo voy a construir algo porque me paré esta mañana a las 7 de la mañana y dije, hay que construir esta edificación. No, es porque tiene que llevar todo un trasfondo, una justificación que amerite su propia construcción. La última de las funciones que nos presentan acá es la función estética. Está de último, pero por eso no menos importante. Según la Enciclopedia de Arquitectura Plazola, la estética es la ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental del arte
y del sentimiento que despierta en el hombre. Cuando hablamos nosotros de estética, adicional a lo que puede estar escrito aquí, ¿qué es lo que primero se nos puede venir a la mente a nosotros? Cuando escuchamos el término o la palabra de la estética. Algo bonito a la vista. Algo que pueda ser bonito a la vista. Ajá. ¿Qué más? La Hernando. belleza. La Perdón. belleza. Ajá. ¿Qué más? Profe, la estética es algo con clase. Algo que tenga clase. ¿En qué sentido clase? O sea, que como que sea llamativo, como que sea elegante. Algo que sea llamativo, elegante. Atractivo. Sí. Que impresione. Atractivo, que impresione. Estéticamente feo o al lado contrario de lo bonito, ¿no? Lo feo. Ajá. Algo que de pronto no sea feo. Es decir, que de pronto, ¿será que pudiese estar mucho en relación a lo que crea la gente? Porque de pronto puede ser que para mí algo sea bonito, pero para de pronto a Hammer no. A Hammer de pronto le parezca desagradable. Sí, tiene que ver con los gustos de cada persona. Va de pronto algo como relacionado a los gustos. ¿Ok? Podría ser de pronto como algo más subjetivo. Vamos a ver qué es lo que nos dice en las siguientes diapositivas. Chao. Dice por acá. Asimismo, esta ciencia se encarga del estudio de los fenómenos del gusto, lo decía alguien por ahí, la creación artística y la estructura del arte. También estudia la cultura estética y su proyección en nuestra vida. Sin embargo, en algunos casos dentro de este tema, cuando se habla de la estética, podemos correr el riesgo de entrar en el terreno de lo subjetivo. Ya lo acabamos de hacer. Lo que a lo mejor para mí es algo bonito, a lo mejor para Néstor sea algo feo y desagradable, o viceversa. Lo que da pie a que frecuentemente se puedan encontrar planteamientos divergentes o inclusive hasta contradictorios. En este sentido, y de acuerdo con este libro de Eduardo de la Rosa, Introducción a la Teoría de la Arquitectura, él comenta que hay dos posturas que han impactado en la arquitectura hasta nuestros días. Hay una postura de un personaje llamado Léonce Reynaud, que yo creo que debe ser francés por su apellido, y la otra de Julien Gaudet. Ambas son del siglo XIX y, según este autor, dice que ha tenido su repercusión hasta estos días. Por una parte, uno de ellos dice lo siguiente, y me van a comentar las impresiones de ustedes al respecto. Mantengamos siempre el micrófono apagado, por favor, mientras tanto. Según Reynaud, condiciona la belleza de la arquitectura a su utilidad. La arquitectura no puede ser bella si no es útil. Por favor, silenciemos los micrófonos que para no distraernos mucho. La arquitectura no puede ser bella si no es útil. Es decir, que esta postura estética se rige por el funcionalismo. ¿Qué opinamos acerca de este primer planteamiento? Néstor, te veo con la mano levantada. Bonita si no tiene... Profe, entonces ahí yo veo que todo es como un mano a mano entre la belleza y entre la utilidad. O sea, podemos tener algo muy funcional, pero si no es estéticamente bien elaborado, pues la gente no va a sentir un aprecio hacia ese sitio. Y Ajá. podemos encontrar algo bien elaborado, pero que no sirve para nada, que no es funcional, entonces igual la gente va a sentir o va a comentar eso en forma negativa. Ajá, exactamente, puede pasar así. ¿Listo? Sin embargo, este personaje, él dice que si la arquitectura es útil, definitivamente es bella. Es bonita, es agradable. Porque la belleza la da la utilidad. Eso está por un lado. Digamos, es una postura. ¿Listo? Y hay una segunda postura que vamos a comentar por acá, según lo que aparece con este autor. Dice, por otro lado, la teoría de Gaudet establece que la verdad y la sinceridad son condición de estética en lo arquitectónico. Y dice por aquí en amarillo, lo bello es el esplendor de la verdad. Por ejemplo, si se construye una columna de concreto, esta debe parecer de concreto. Cuando el elemento, según este
pensador, cuando el elemento expresa lo que es, expresa la verdad, eso lo hace de una vez bello de por sí. Es decir, nada de cosas que tengan que ver con falsedades o mentiras, como de pronto hablaba en el libro, con falsedades y mentiras dentro de lo que es la arquitectura. Tengo por aquí a alguien con la mano levantada. Hammer. Adelante, Hammer, por favor. La belleza, la estética es muy personal, muy de cada persona. Y la verdad pues es relativa. Todos tenemos nuestra verdad. Sí. Entonces cada uno tiene una forma de ver qué es lo estético o no, independiente de su funcionalidad, porque a veces uno quiere cosas que no le sirven para nada, pero ahí está. Ok, perfecto. Néstor, rápidamente, por favor. Entonces, o sea que, según lo que acaba de leer su merced, quiere referirse a que uno debe tratar de manejar los elementos o las materias, los materiales, de la forma en que se presentan en la naturaleza, ejemplo, no sé, digamos una fachada en piedra natural, haría referencia a lo que él nos quiere decir o algo así. Va relacionado con eso, sí, señor. Pero recordemos que estos son pensamientos de hace unos cuantos años atrás y que obviamente esto siempre va en función, primero, al sitio donde esté viviendo la persona, la historia de vida que haya ocurrido, los acontecimientos históricos, políticos, económicos, sociales que estén ocurriendo, y eso siempre va a dar pie a un tipo de pensamiento en particular, ¿ok? No podemos decir de pronto que esta es la verdad absoluta, porque no lo es, ¿listo? Es solamente ahorita una aproximación de lo que dicen dos personas y que a lo mejor parte de esto hoy en día a lo mejor se puede encontrar. Y por ahí va lo siguiente, dice entonces, probablemente el intentar polarizarnos por alguna de estas dos teorías no sea lo que más nos convenga en nuestra arquitectura actual. Por ejemplo, eso es por esto, perdón, que podríamos emplear una síntesis que está elaborada por esta investigadora, es mexicana, que se llama, son dos personas, Carlota y José de Jesús, son de México, un trabajo que aparece en México. Y dice lo siguiente, leamos por aquí. La estética arquitectónica se considera como el lenguaje, la apariencia, la forma, la función y el sistema constructivo de un inmueble de un tiempo determinado y sus características arquitectónicas y su uso que develan el agrado, desagrado e indiferencia del espectador. Así también es reconocible el inmueble por la función arquitectónica y urbana, parte de un momento de la historia, de la ciudad y del país. ¿Qué palabras pudiésemos nosotros ir extrayendo de esto que están relacionadas con la estética arquitectónica o la estética dentro de la arquitectura? La apariencia. La apariencia. ¿Qué más? ¿Qué frases e ideas también se están diciendo que prácticamente se repite tanto casi al medio como al final? La función. La función podría ser, pero hay algo más. La historia. Ajá. La historia o el tiempo determinado donde está. Eso es algo parecido como, por ejemplo, como con las modas que pasan a lo largo de los años. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, de lo que ustedes se llegaran a acordar, o personas que sean mayores, más que todo para las señoras podría ser, ¿cómo era la forma de vestirse de una señora en la década de los 80 más o menos? De vestirse y de peinarse, más o menos cómo era, de lo que ustedes se acuerdan. Con el copete. Con un copete, ajá. ¿Qué más? Con sus pantalones bota campana. Pantalones bota de campana. ¿Qué más podríamos de pronto acordarnos? Ropa en cuero. Ropa en cuero. Muchos colores. Había bastantes colores en la ropa. Laura. Profe, disculpe, es que me surgió una duda, saliéndome un poco del tema. Ajá. Para la presentación final,
necesariamente tenemos que usar PowerPoint o se pueden utilizar otras herramientas como Canva. O otra. Gracias. A la orden. Profe, las pañoletas en el cuello. Las pañoletas en el cuello. Habían antes, yo no sé cómo se llama eso, pero antes dentro de las camisas de la señora se ponían algo como una espuma por los hombros. Las sombreras. Las sombreras que la hacía ver como Gafas más, grandotas y oscuras. como más elegantes o así. En aquel tiempo ya decían más elegantes. A lo mejor hoy en día muchas de esas cosas uno no las logra ver en una tienda de ropa tradicional. A lo mejor ahorita no hayan tanto en auge pantalones botas de campana, a lo mejor hoy en día no haya ropas o camisas que tengan hombreras, a lo mejor hoy en día las señoras de pronto no se hacen aquellos copetes de los años 80, no tienen tantos colores de pronto en el maquillaje o en la ropa o lo que sea, en los zapatos, como pasaba en aquel tiempo. Pero en aquel tiempo eso era agradable, eso provocaba interés y a lo mejor hoy en día no. En la arquitectura eso también ocurre, que a lo mejor lo que ocurría, lo que pasaba, mejor dicho, en un momento histórico dentro de una ciudad, dentro de un país, dentro de una población y que parecía agradable, a lo mejor pasan muchos años y volvemos a revisarlo y uno dice, oye, pero ¿cómo pudieron de pronto gustarle ese tipo de arquitectura? ¿O cómo pudieron llegar a construir ese tipo de arquitectura que no tiene esto, no tiene de esto, carece de esto? Empezamos a nosotros a dar nuestra opinión. Fabio, rápidamente, por favor. Sí, profe, hay un restaurante ahí en Usaquén que quisieron adaptar la época de los 70, 80 y dentro de su infraestructura interna es acorde pues a esa época. Y pues lo supuestamente, entre comillas, lo modernizaron, pero lo que hicieron es devolver el tiempo dentro del mismo restaurante. Se vuelve cíclico las cosas. Sí, a veces ocurre así. Yo tenía una amiga, bueno, sigue siendo una amiga, pero tengo un rato pues que no la saludo, que ella era del pensamiento, o sigue siendo del pensamiento, en que ya la ropa vieja ya no la bota. Porque ella dice, no, es que la moda al final siempre vuelve. Y ella decía que tenía en su guardarropa, pues ella es un poquito ya mayor, ella debe tener como 45 años. Y ella decía, no, es que yo no boto nada porque va a llegar un momento en que eso lo vamos a volver a utilizar, así que yo lo voy a dejar guardado en mi closet. Y pues a veces no siempre, pero a veces pasa así, que yo por lo menos a veces veo en la calle y de vez en cuando una que otra chica pues tiene un pantalón con bota de campana. Tiene un ajuste específico o un diseño específico que uno dice, esto no está sacado de un baúl de los 80, sino que lo hicieron recientemente, pero tiene un estilo inspirado en aquel tiempo. O aquellas personas que a veces utilizan esos zapatos que llevan una especie de plataforma por abajo, los hace ver como unos 5 centímetros más alto o más alta. Anteriormente utilizaban zapatos de esa manera. Llega un momento en que de pronto dejaban de utilizarlo, vuelven de pronto otra vez. Puede que sea cíclica o puede que sea más o menos así como una onda, pues no lo sabemos. Habría que estudiar a profundidad un poco más eso. Para ir cerrando esta parte dice, pudiésemos decir que de este texto nos sugiere que la función estética en la arquitectura representa la armoniosa integración de todos los elementos que lo conforman a la luz de la experiencia del usuario, porque somos las personas quienes al final vamos a experimentar con la edificación, son los que vamos a interactuar con una construcción y que también responde a un punto específico de la historia del lugar. Entonces, con esta frasecita de la armoniosa integración, yo creo que nosotros pudiésemos intentar englobar lo que puede representar una función estética en la arquitectura, que desde los diferentes puntos de vista que pueda tener una construcción, una arquitectura, un proyecto, esta pueda ser agradable a la vista, que la persona se sienta bien, que se sienta confortable, que pueda dar una respuesta a la necesidad que se esté presentando y todos esos elementos sumados unos con los otros podría conferir esa función estética de la edificación. Hasta ahorita, compañeros y compañeras, preguntas, inquietudes, comentarios hasta este momento. Hasta el momento por aquí todo bien. Excelente, muchísimas gracias, Hilda. Bueno, terminamos con una fotografía de aquí abajo del arquitecto Zaha Hadid.
El proyecto se llama no sé cómo pronunciarlo correctamente. Alief podría ser, el centro Alief. Tendríamos que buscar la traducción en Google a ver si nos da ayuda mejor a pronunciarlo. ¿Ok? Una construcción muy hermosa. Completamente con unas curvas. A veces muchas personas analizan obras como esta y utilizan términos como exquisita. Una curva exquisita, unas curvas sensuales que presenta esta construcción. Y al uno considerar todos los elementos de la construcción, uno podría decir es estéticamente agradable. Y eso puede ocurrir en muchas construcciones a nuestro alrededor. Hay una actividad que ahorita no la vamos a hacer. La hemos ido adelantando poquito a poco, pero vamos a hacerla propiamente el próximo lunes, cuando estemos en clase Dios mediante. ¿Listo? Para tener una mejor interacción. Sin embargo, voy a aprovechar estos 5 minuticos, más o menos, de clase que nos quedan para comentar algo. Les decía que, pues anoche logré terminar el instructivo de la última actividad grupal que nos va a servir de ayuda y de orientación para la presentación de la semana entrante, literalmente del martes de la semana entrante. Juan, ¿me ibas a comentar algo rápidamente para que no se nos pase la hora? Profe, yo tengo una preguntita del trabajo que nos había dejado a mí ya Edison para lo del primer corte. Ajá. Y es que, pues, nos había dicho que lo entregáramos para hoy. Pero a Edison se le presentó un pequeño percance y ahorita en estos momentos no está en clase. No sé qué posibilidades hay de que se pueda entregar para el domingo o incluso el mismo lunes podríamos hacer algo. El lunes no, el lunes ya es muy tarde. Y el lunes ya es muy tarde, entonces sería sí, el domingo. Porque mi plan es corregir todos sus trabajos el día de mañana sábado, los del segundo corte. Yo les pediría con todas mis entrañas que hagan el mayor esfuerzo por entregarlo mañana, por lo menos en horas de la tarde, para yo utilizar un par de horitas en la noche y poderlo leer y dejar esa nota ya cerrada y no arrastrar nada hasta el lunes. Listo, profe, perfecto. Sí, entonces estaremos ahí atentos para mañana. Perfecto, listo. Leemos por aquí Muchas rápidamente, gracias, con gusto, antes de cerrar nuestra sesión de hoy. Sesión número 19, actividad grupal evaluada número 2, ponderación del 40%. La presente actividad tiene como propósito realizar la presentación de la investigación, análisis, síntesis de una información recopilada de una obra arquitectónica construida de un arquitecto. Preguntaba Laura hace ratico si se tiene que usar solamente PowerPoint. No, Laura. Cualquiera de alguna herramienta ofimática que pueda servirnos a nosotros para hacer una buena presentación. Puede ser PowerPoint, los que trabajan directamente en línea con Google puede ser Google Slides, los que trabajan con Mac pueden ser Keynote, puede ser Prezi, los que trabajan con Prezi, puede ser Canva, puede ser otra herramienta. Pero que al final, ojo, porque me ha pasado en cursos anteriores, que al final la herramienta no les vaya a quedar mal. Que pronto, profe, lo que pasa es que eso funciona con Internet y se nos cayó a todo el mundo el Internet y no podemos presentar nada. Tenemos que plantearnos todos los escenarios. ¿Listo? Parte 1, preliminares. Nosotros el día de ayer hicimos el sorteo de los arquitectos. Yo lo plasmé aquí en formal para que nos quede toda la evidencia. Equipo 1, Oscar Niemeyer. Equipo 2, Le Corbusier. Equipo 3, Mies van der Rohe. Equipo 4, Norman Foster. Equipo 5, Zaha Hadid. Equipo 6, Richard Meyer. Y equipo 7, Frank Lloyd Wright. La idea es buscar un proyecto de estos arquitectos, seleccionar solamente uno que tenga una gran trascendencia o que sea emblemático, que tenga popularidad, podríamos decirlo también así, y empezar a recopilar toda la información que podamos. Toda esta información la estuvimos revisando ayer, no voy a volver sobre ella, porque de igual manera ustedes van a poder leer. ¿Listo? Una vez recopilada toda esa información, deberemos comenzar el proceso de análisis y síntesis de la misma, partiendo de los tópicos que están plasmados en estas líneas superiores. Parte número 2, estructuración de la presentación, para mejorar lo que es la presentación y lo que va a ser el tiempo de exposición de cada equipo. Vamos a establecer las siguientes diapositivas. Primeramente, la portada, una diapositiva solamente,
con las indicaciones que aparecen aquí. Nombre de la universidad, la carrera, el profesor, la fecha, el arquitecto designado, la obra seleccionada. Luego tenemos una breve biografía del arquitecto, solo una diapositiva. Información básica sobre la persona que sea relevante a lo que ustedes vayan a plasmar. No es que lo que pasa es que el arquitecto Zaha Hadid, a ella le gustaba jugar mucho fútbol cuando era pequeña y cuando tenía 6 años ella se agarraba por los cabellos con la vecinita del frente porque le decía que ella iba a ser, era una doctora. Eso no es relevante para lo que ustedes van a exponer. Punto número 3, información técnica de la obra seleccionada, solo una diapositiva. Datos técnicos como localización, ubicación, fecha de construcción, extensión o área, quiénes son de pronto los dueños o la persona que pidió hacer una construcción como esa, el uso o la función de la obra, los elementos o construcciones que pueda tener alrededor y que pudieron tener alguna incidencia en esa construcción. Análisis de la función técnica, máximo 2 diapositivas. Análisis del sistema estructural o constructivo de la edificación, los cuales permiten expresar solidez y resistencia a la misma. Función social, solo 2 diapositivas. Análisis del impacto social que tiene en el entorno inmediato. Circunstancias, pensamientos, ideologías que pudieron influir en dicha construcción. ¿Qué acontecimientos históricos, sociales, políticos, económicos de la época pudieron incidir en lo que es el proyecto? Eso lo tendremos que ir investigando. Función de utilidad, solo 2 diapositivas. Análisis de las necesidades o la problemática que motivaron la creación del proyecto, si satisface las necesidades de hábitat, las satisface de manera adecuada, por qué creemos eso, con qué finalidad se construyó el proyecto. Función estética, solo 2 diapositivas. Un análisis estético en cuanto a la apariencia, la forma de la edificación, produce agrado, desagrado, genera interés, genera indiferencia al usuario, ¿por qué? Y por último, las referencias bibliográficas, solo una diapositiva. Documentar todo lo que nos sirvió a nosotros para documentar nuestra exposición. Si encontramos una página de internet, esa página hay que citarla dentro de las referencias correspondientes. Y luego aquí más abajo hay unos tips que les van a servir a ustedes para mejorar esa presentación, que sea atractiva para la audiencia, la orientación preferiblemente horizontal, que no abusemos en cuanto al uso de los textos, que equilibremos textos con gráficos o que más bien los gráficos sea lo que predomine, un buen balance visual, no colocar la información al ras, toda una serie de comentarios o tips que les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Por favor, lo leemos con bastante atención. Y más abajo va a aparecer cuáles son los aspectos que vamos a evaluar de esta actividad. ¿Listo? Todos los puntos que vamos a tocar sumarán 40. Cada uno de ellos tiene una ponderación de 5, la biografía, el análisis de la función técnica, social, utilidad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto yo lo voy a colocar en la plataforma en la sesión 19 como aparece acá, pero lo voy a enviar también ahorita por el chat. ¿Listo? Para que durante este fin de semana podamos leerlo, podamos seguir recopilando información y ya yo estoy pensando por ustedes, que entre domingo y lunes ya empiecen a ir estructurando todo y que ya el lunes le quede completamente listo su trabajo. Bueno, vamos entonces para acá. Adelante, Angie, por favor. Donde dice como fotografías y esas cosas, ¿hay algún límite de fotografías? No, el límite son el número de diapositivas permitido. Ah, ok. Ahí ya se fue. Listo. La actividad grupal evaluada, ponderación 40%. Bien. Había alguien levantado la mano y ya la bajó. ¿Alguna consulta hasta ahorita? ¿Alguna inquietud, compañeros? Dice por acá, hay unos comentarios. Vamos a ver si los leo rápidamente. Disculpe, por favor. David Galeano no está todo presente en clase. Es que está ocupado con otra cosa en su nuevo trabajo. Dice Gilberto, profe, buenas noches. Me voy a retirar porque estoy en la calle. Se me va a descargar el teléfono. Ignacio dice, el conocimiento de la sociedad se basa en Dios, prácticamente todo. Súper. Dice Ignacio, lo que hablábamos la otra vez, profe, la semana pasada.
sobre las baldosas para las personas invidentes. Y dice después Brandon, bendito amor, profe, le llegué mejor tarde que nunca. Gracias, Brandon. ¿Listo? Bien. Por ahorita vamos a hacer una pausa de fin de semana, compañeros. ¿Listo? Y nos vamos a encontrar nuevamente, con el favor de Dios, el próximo lunes a las 8 de la noche. En teoría, pues, si todo nos va bien, nos encontraremos en la universidad para nuestra siguiente sesión. Sería ya como la sesión última de contenido propiamente, porque ya al día siguiente, al martes, sería nuestra presentación de los trabajos en cuanto a la exposición. Yo voy a establecer un tiempo para esa exposición. Posiblemente se los comente mañana con David. ¿Listo? Pero indistintamente el tiempo que sea, no creo que vaya a ser mayor a 5 minutos por equipo. ¿Listo? Sin embargo, el tiempo que nosotros vayamos a asignar o el tiempo que yo les vaya a dar a ustedes por equipo, ustedes deben practicar sus presentaciones en ese tiempo y no podemos pasarnos de ahí. Si nos llegamos a pasar, solamente evaluaremos hasta dónde llegó a hablar esa persona. Entonces, tenemos que utilizar y aprovechar el tiempo al máximo. Fabio, cierro contigo la sesión de hoy. Adelante. Me perdí. O sea que el trabajo del que estamos hablando, igualmente va a haber una exposición. Sí, señor. Ok. Pero digamos el tema de las diapositivas o los planos, todo eso lo puede llevar también físico. Pues si lo tienen, sí, pero la idea es que lo podamos proyectar porque acuérdense que de pronto utilizaremos la herramienta del televisor. Y de pronto para no estar repartiendo papelitos por ahí y si no... No. Gracias, profe. Solo era Ok, eso. listo. Bien, O sea, compañeros. que solamente expondría uno, ¿verdad? Porque en Sí, los 5 uno solito. minutitos. Perfecto, gracias. Listo. Con una sola persona va a ser más que suficiente. Profe, ¿Ok? gracias, en serio. Listo. Con mucho gusto, compañeros. Me quedo solo con los que les quedó la asistencia pendiente. Levantamos la mano y voy colocándole acá. Gracias, Gracias, profe. Una feliz noche, profe. Gracias, profe. Hablamos el lunes. Gracias, profe. Perfecto. Cuídense muchísimo. Feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Feliz noche a todos. Que estén muy bien. Igualmente. Muchas gracias. Sí. Qué pena contigo, es que tuve un problemita de conexión un momento y no me di cuenta si Chao, profe, gracias. en la asistencia tú me podrías ayudar, porfa. Listo, ya voy a eso, ¿ok? Por favor, levantemos la manito ahí. John Esteban Peñalosa, recuérdame tu grupo. Chao, profe, feliz noche. Buenas noches. Perdón, Peñalosa, no te escuché. Grupo número 2. Grupo número 2. Listo, ya puedes bajar tu mano. Díaz Jonathan, recuérdame por favor el grupo. Grupo número 2. 2 también, listo, ya puedes bajar tu mano. Arévalo Hammer, recuérdame el grupo. Hammer. Hernando. Aló, ingeniero, el grupo 3. Ajá, grupo 3. Hammer, listo. Profe, Hernando. grupo 4, Hernando. Grupo 4, en ese momento, Hernando. Sí. Listo, ya quedó la asistencia también. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Sebastián Ochoa, igualmente para ti. Sebastián Ochoa, recuérdame el grupo. Grupo 2, profe. Grupo 2, perfecto, ya puedes bajar tu mano. Natalia Velandia, recuérdame tu equipo, Natalia. Grupo 6, profe, qué pena contigo. Grupo 6, tranquila. Listo, ya puedes bajar tu mano. Con mucho gusto. Alison Díaz, recuérdame el grupo, Alison. Grupo 1, profe. Listo, Alison, ya puedes bajar tu mano. Tengo a Ignacio. Nacho, cuéntame por favor el grupo. Profe, lo que pasa es que pues yo ahorita al ingresar a la clase, yo me demoré en conectarme porque tuve problemas con internet y con el audio. Yo creo que te había reportado en el chat anterior. Entonces ahí como para que me tengas presente la asistencia. Tranquilo, que ya está. Listo, todo bien, profe. Gracias, feliz noche. Igualmente para ti, que estés muy bien. Laura Catherine Chaparro, recuérdame por favor tu equipo. Grupo 3, profe. Chaparro, listo, ya puedes bajar tu mano también. Gracias. Con mucho gusto. ¿Faltó alguien? ¿Estamos todos? Perfecto. Nos vemos entonces el próximo lunes. Compañeros, cuídense muchísimo. Gracias, Alejandro, también. Que estés muy bien. Hasta mañana. Gracias por todo. Igualmente Gracias. ustedes. Cuídense muchísimo.